todas y todos y bienvenidas a el ciclo de política universitaria en defensa de la universidad pública y el trabajo docente organizado por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. En realidad, bueno, es una alegría haber concretado esta instancia y desde ya les agradecemos la participación a todas y todos. En realidad, el ciclo tiene como objetivo generar discusiones sobre temas de interés y desafíos de la política universitaria que hacen al trabajo docente, pensado desde el marco, digamos, o desde el encuadre actual del conflicto presupuestal en el que estamos insertos, conflicto que en realidad tiene como trasfondo el debilitamiento de lo público en general y de la educación pública en particular. Bueno, en realidad la idea era generar instancias de debate académico gremiales que permitan retroalimentar los intercambios que se dan en distintos espacios. En realidad, cuando empezamos a pensar el ciclo, bueno, hay muchas posibles temáticas que se están dando hoy en día en la política universitaria en distintas partes del mundo, pero que en Uruguay adquieren ciertas características o coloraciones o tintes particulares, y obviamente dejamos de lado muchas de esas posibles temáticas, como tienen que ver con, como puede ser el trabajo docente en condiciones de virtualidad, las temáticas muy recurrentes hoy en día vinculadas a la conciliación de la carrera académica y la vida personal de las y los docentes, pero bueno, elegimos en este ciclo trabajar sobre dos, digamos, grandes ejes. Entonces el ciclo va a estar compuesto por dos actividades. Una primera actividad, que es la actividad de hoy, que después de esta mesa de apertura va a tratar la temática de la precarización del trabajo docente universitario, y una segunda actividad que se va a llevar a cabo dentro de 2 semanas en este mismo lugar, un poquito más temprano, en donde se van a abordar temáticas de la privatización de la educación superior y también aportes programáticos gremiales hacia un sistema universitario público. La modalidad en realidad que pensamos es más bien de conversatorio, entonces aunque estamos pensando en mesas, digamos, con ponentes, está abierto obviamente el micrófono para las preguntas, los intercambios y los debates. Y bueno, dicho eso, pasamos a esta mesa de apertura, que va a estar compuesta por Héctor Cancela, presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, por Andrés Fernández, secretario de Comunicación de la Federación de Estudiantes Universitarios y Universitarias, y el rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, y rector y ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Cada uno de los ponentes va a tener unos 10 minutos más o menos para decirnos lo que estimen, y bueno, después pasaríamos a la mesa de precarización. ¿Pero ahí se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Realmente desde la Asociación de Docentes de la Universidad de la República estamos muy contentos de poder estar llevando adelante este miniciclo de política universitaria, que bueno, lleva ese nombre, ¿verdad?, en defensa de la universidad pública en un contexto bien peculiar, asociación de docentes y en conjunto con los otros gremios universitarios y con la propia institución. Estamos en un momento de rendición de cuentas al país, que efectivamente es eso, ¿verdad? Es primero que nada un momento de transparencia, es un momento de contarle al país qué es lo que hace la universidad, y bueno, nosotros como docentes también contar, explicar en qué consiste nuestra tarea, qué es lo que hacemos, qué dificultades nos encontramos, qué desafíos y qué oportunidades vemos. Y bueno, esa rendición de cuentas lleva al mismo tiempo, ¿verdad?, una propuesta universitaria y una propuesta también desde la Asociación de Docentes y la Intergremial de qué país vemos y qué recursos estimamos que el país debe invertir, ¿verdad?, para alcanzar ese futuro. Con esa doble visión, ¿verdad?, de la defensa de la universidad pública como un instrumento, una herramienta del desarrollo nacional, y bueno, y por supuesto como trabajadoras y trabajadores, la defensa de ese trabajo docente. Entonces también desde ese punto nos hacía mucha ilusión, digamos, para usar una modalidad de otro país, el hacer esta actividad aquí en el local del PIT-CNT. Bueno,
justamente como muestra, ¿verdad?, de cómo nos autorreconocemos en esa condición de trabajadores de la educación. En este momento y dentro de esta coyuntura, efectivamente, nuestra asociación está trabajando en paralelo con esta difusión a la sociedad de las propuestas universitarias en la rendición de cuentas. También estamos trabajando un conjunto de temas que hacen a nuestro trabajo y que hacen a cómo se organiza y se articula ese trabajo, ¿verdad?, dentro de la universidad en pos de tener mejores condiciones de estudio y de trabajo. En particular, efectivamente estamos trabajando mucho todo lo que es de alguna manera la carrera docente en un sentido general, desde la visión de cómo se articulan los distintos grados, ¿verdad?, el pasaje de un grado a otro, pero también la visión de qué tareas son propias o específicas en cada grado, de qué entorno tienen las y los docentes para poder llevar adelante esas tareas. También ahí planteado muchas veces, ¿no?, las dificultades muchas veces materiales, las dificultades de entorno, las dificultades edilicias y también muchas veces las dificultades que conlleva el que un docente o una docente tengan asignada una tarea que excede la responsabilidad que en principio debería tener. En particular, tenemos un diagnóstico que seguramente va a surgir luego en las intervenciones posteriores, ¿verdad?, de un escalafón docente que se ha concentrado mucho en los grados de ingreso, los grados 1 y 2, ¿verdad? Más del 60% de las y los docentes de la universidad están en esos escalafones y con una composición muy feminizada en esos escalafones, donde a su vez son los que tienen los salarios más bajos, pero también los que tienen las menores cargas horarias y también tienen el mayor grado de cargos no efectivos, ¿verdad?, de cargos interinos. También en este momento nos preocupa, ¿verdad?, y en relación al género, hemos impulsado, la institución también lo recoge, hay mucho para avanzar, todo lo que tiene que ver con los sistemas de cuidado, todo lo que tiene que ver con la evaluación docente y cómo tener en cuenta, ¿verdad?, la particularidad de quienes muchas veces son jóvenes, están desarrollando una familia y no siempre es fácil, más bien muchas veces es difícil articular, ¿verdad?, esa opción con la posibilidad del trabajo en la universidad y su carrera docente luego. Tenemos también en nuestra hoja de ruta ahí de discusión el salario, por un lado por la denuncia que hacemos, que el salario docente en la universidad es el más bajo en el sector docente en Uruguay, es el más bajo de la administración pública, es más bajo que en otros países de la región, pero también, y en nuestra interna, por pensar que la escala de salario puede ser revisada, porque en este momento también genera ciertas asimetrías que están particularmente, dejando perjudicadas y perjudicados justamente a docentes grado 1 y 2 de baja carga horaria. Y tenemos también en agenda la discusión de la reforma de, aquí en Uruguay, ¿verdad?, es la dedicación total, el instrumento que tiene la universidad para fomentar la alta dedicación, para fomentar el trabajo creativo en la universidad, que es por suerte un instrumento que se ha desarrollado mucho, que en pocos años ha pasado de tener 200 a 1200 docentes en ese régimen, pero que al mismo tiempo tiene que ser revisado y tiene que adecuarse a, de alguna manera, el conjunto de modalidades de creación de conocimiento que la universidad tiene, y bueno, también la incorporación creciente de distintas áreas de conocimiento que están subrepresentadas todavía en el instrumento y que queremos que de alguna forma tengan una representación más real respecto a lo que es la composición de la universidad. La lucha no es solo salir a la calle, no es solo las pancartas, no es solo los medios de comunicación, sino que también es debatir, el generar visión, generar políticas y tomarse, ¿no?, como decía Carolina, los tiempos para pensar un poco más allá. Y en eso también estamos también muy contentos que hace poquitos días nos han confirmado el ingreso
la Internacional de la Educación, que es en definitiva, ¿verdad? Un espacio justamente donde gremios, sindicatos de trabajadoras y trabajadores de la educación de todo el mundo se juntan para trabajar, para debatir, para también luchar en conjunto, ¿sí? Esa misma Internacional de la Educación en este momento está llevando adelante una campaña por la pública, hacemos escuela y hacemos universidad, que es una campaña en definitiva en contra del comercio en la educación, a favor de realmente considerar a la educación como un bien público y reclamando una mayor inversión estatal y de gestión estatal en la educación pública en todo el mundo. Porque bueno, en definitiva tenemos también allí problemas y dificultades que compartimos con compañeras y compañeros de otros países. Y bueno, también entonces este evento incluye, y agradezco participación tanto hoy como en la próxima sesión de compañeras de Argentina, que bueno, también nos ayudan, digamos, a tener ese vínculo más amplio y pensar no solo en la situación en Uruguay, sino tratar de tener una visión más general y más amplia. Y bueno, un poco esto, agradecer a todos los panelistas y agradecer sobre todo a todos y todos los que han venido hoy aquí y están acompañando este ciclo. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación a esta mesa de apertura a la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay, y además saludar, yo creo, la importancia que tiene generar este tipo de jornadas de reflexión. Nunca está de más, pero además tampoco sucede muy a menudo que generemos este tipo de instancias abiertas entre diferentes gremios, y además en un entorno tan particular y querido para todos nosotros como local del CNT, para hablar de precarización, para hablar de privatización universitaria, no solo de universidades privadas, también de privatización a la interna de las universidades, para hablar de financiamientos externos a las universidades y para además conocer las experiencias del resto de América Latina o de otras instituciones de educación superior de nuestro país. Eso en primer lugar. Ya Héctor comentaba bastante bien. Por favor, si me voy un poco de minutos, córtenme, porque me suele pasar más o menos también para que no sucediera, pero no podemos dejar de mencionar un contexto complejo de recorte presupuestal en todos los entes públicos en Uruguay. Ese recorte a la universidad también le afecta, y ese recorte obviamente persigue un doble objetivo, que es recortar lo que puede tener de posible y de generar la universidad pública, o encuadrarla, es decir, o fomentar proyectos alternativos, privados probablemente, o alternativos a la universidad autónoma y cogobernada que tenemos en Uruguay, que es la Universidad de la República, o encuadrar a los entes públicos para que solamente tengan financiamiento para algunas cosas. Eso sucede a nivel de los fondos públicos, o sucede cuando tenemos recorte presupuestal con lo que el mercado influye en nuestras instituciones, con lo que financia y lo que elige no financiar. Y la forma de golpear a la universidad con este recorte es porque a estas mayorías que existen hoy en el sistema político uruguayo hay una característica fundamental que tenemos en la universidad y que les duele, que es la autonomía. Entonces, defender el presupuesto universitario es defender la autonomía universitaria. Es la autonomía necesaria para poder definir nosotros en el cogobierno. Adentro del cogobierno discutimos, nos peleamos, etc. Pero es con el cogobierno con el que podemos definir un destino que nos permita hacer un ejercicio real de esa autonomía, que no es un aislacionismo, es justamente elegir qué vasos comunicantes con la sociedad, qué vasos comunicantes con las organizaciones sociales. Creo que estar hoy en este lugar es más que prueba de ello. Qué vasos comunicantes con los sectores productivos nacionales elegimos profundizar para nuestros proyectos de enseñanza, nuestros proyectos de investigación, nuestros proyectos de extensión.
Y en eso creo que defender el presupuesto universitario es justamente defender poder hacer ejercicio real de nuestra autonomía. Los intentos de desgajar el campo universitario en nuestro país tienen larga data. Las amenazas de fines de los 60 de la Universidad del Norte, esa universidad, ese proyecto despolitizado de la universidad que funcionaba en Montevideo, esa amenaza que existía era parte de una concepción reaccionaria en nuestra sociedad. Hoy en día tenemos una Universidad de la República autónoma y gobernada en el norte. Frente a esa amenaza tenemos realidades. Pero no quedó por ahí. Tenemos universidades privadas en nuestro país, desde el último decreto de la dictadura militar, y tenemos una universidad pública, la Universidad Tecnológica, que no somos nosotros capaz los más adecuados para comentar sobre ella, porque vamos a tener, creo que la jornada dentro de 2 semanas, como invitados a los compañeros de la UTEC, pero que, bueno, la suspensión de su efectivo cogobierno durante varios años y la eliminación de él el año pasado dan muestra de que en el sistema político requieren instituciones universitarias más maleables que la que tiene autonomía, cogobierno y gratuidad garantizada por ley. Es en ese marco que frente a estos recortes, a estos ataques que vemos en toda la educación pública, pero cómo nos afecta desde la Universidad de la República, creemos que defender justamente, reitero, y no me voy a cansar de reiterarlo, este presupuesto reivindicamos, que acordamos entre diversos órdenes, gremios, con nuestros matices obviamente, y que vamos a seguir peleando de acá hasta el último día de la rendición de cuentas y después también, es justamente porque queremos mantener una universidad realmente autónoma que no se encuadre de acuerdo a lo que le quieran imponer de afuera para poder ser financiada, que no se adapte a las tendencias generales y muy fuertes. Lo que está pasando con el resto de la educación pública, en particular con el programa de transformación educativa, que es una pauperización real de los contenidos disciplinares de la educación media y formación docente, para sustituirlos por competencias. Bueno, esa maleabilidad que tiene el resto del espacio universitario del Uruguay para adaptarse a estas imposiciones, que es base de cualquier proyecto científico de universidad, no hoy en día, desde hace siglos. Y no dejar de cultivar y cultivar, creo que es la palabra, los vasos comunicantes que tenemos con los sectores sociales, con todos los actores que creemos realmente necesarios para poder desarrollar una universidad de calidad en todo el país y reivindicando los más queridos principios de autonomía, gobierno y gratuidad. Estar hoy en día acá teniendo, creo que estas charlas parece que es una señal fundamental. Agradecer la instancia y intentaremos participar en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación. Y gracias por la localización del evento. A mí me trae algunas reminiscencias personales. Supe trabajar hace muchos años atrás en el Instituto Cuesta Duarte del PICNT varios años, por lo tanto estar aquí también para mí tiene un sabor especial en este momento que estamos viviendo. Voy a aprovechar mis 10 minutos para intentar hacer 3 mensajes telegráficos, que es lo que se puede hacer en una mesa con estas características, que además no es una mesa central, es una mesa de apertura, pero que creo que contextualizan un poco algunos desafíos que tenemos como universidad pública, como universidad autónoma y universidad gobernada, que además vive de la democracia y vive de sus colectivos, más en general. El primer mensaje es reivindicar la pertinencia de un encuentro de esta naturaleza. Es un encuentro que busca pensar a la universidad como entidad pública
en clave mucho más reflexiva, en un contexto donde la coyuntura parecería obligarnos exactamente a lo contrario, donde la coyuntura parece desplazar la reflexión de mediano y largo plazo. Y digan, permítame decirlo de esa manera, es la universidad a la cual me gusta pertenecer, una universidad que no se detiene, una universidad que no se paraliza ni en el plano reflexivo, ni en el plano de las propuestas, por la coyuntura particular que atraviesa, que es crítica desde el punto de vista presupuestario. Esa universidad con esas características logra conjugar, paradójicamente, la demanda concreta del corto plazo con la capacidad de pensarse desde sus colectivos y desde sus autoridades colectivas en clave de futuro. Es algo que nos cuesta muchas veces, pero que simultáneamente reivindico como el espacio más fermental de la vida universitaria. La mejor manera de defender la universidad es construir una universidad propositiva, capaz de analizar la coyuntura y simultáneamente realizar propuestas de transformación reconociendo sus propias debilidades. Hacerlo desde el movimiento social creo que además le agrega un elemento más de importancia. ¿Por qué? Porque ADUR, o sea, el orden docente, en esa mezcla particular que tenemos entre gremio y orden en la Universidad de la República, busca un espacio reflexivo con estas características, es un espacio de elaboración, es un espacio en donde en algún sentido se aplica el método académico, científico, para pensarnos a nosotros mismos. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los elementos de esta coyuntura que nos... y esta coyuntura y estas perspectivas del siglo XXI que estamos atravesando que deberíamos tener presentes? Segundo mensaje telegráfico. Yo creo que vivimos, y a veces no nos damos cuenta, en un escenario de transformaciones bastante importantes en la vida universitaria a escala nacional y a escala global. Voy a mencionar algunos aspectos, algunos rasgos de esos cambios bien relevantes. En este siglo XXI estamos transitando hacia la generalización de la educación superior. En Uruguay la tasa bruta terciaria, de educación terciaria, ya está rondando el 100%. ¿Sí? En el mundo desarrollado, o en ese eufemismo que llamamos norte global, la tasa, tenemos que casi que la mitad de cada corte de jóvenes está egresando del mundo universitario con un título de grado. En algunos países llega al 70%, Corea del Sur, por ejemplo. China, que tenía una tasa bruta de matriculación terciaria por debajo del 20% del comienzo del siglo XX, está por encima del 50% en este momento, y ha pasado a varios países, inclusive desarrollados. Por lo tanto, primera característica, y esto es bien del siglo XXI, no es del siglo XX, es la generalización de la educación terciaria y superior. Entre otras cosas, porque las sociedades ven en la universidad y ven en el acceso a la universidad el principal mecanismo de movilidad con que cuentan los jóvenes hoy. Es donde las familias depositan las esperanzas de realización en muchos aspectos. Eso carga a la vida institucional con un mandato muy particular. Nosotros no podemos darnos lujo desde lo público de frustrar esas expectativas. Segundo elemento, muchas veces los estados han dado respuestas muy particulares a esta demanda, que es estratificar los sistemas, en lo público y en lo privado. En donde tenemos instituciones de primer y segundo nivel, o de tercer nivel, en donde aquellos sectores que no tenían accesos previos a la vida universitaria acceden a educaciones terciarias de menor prestigio relativo y muchas veces de menor calidad objetiva. En algunos países de la región, esto se expresa de manera bastante absolutas. Brasil es un caso bastante particular. Porque en Brasil se avanza hacia la universalización de la educación terciaria y superior a partir de su estratificación en el sector privado con fines de lucro, financiado por el Estado. Esto no es política de Bolsonaro, es política previa a Bolsonaro. Entre otras cosas, porque las universidades tienen algunos pecados de no aceptar, de encapsularse en sí mismas y no aceptar la lógica de expandir sus fronteras para poder abordar a una población estudiantil creciente. Entonces, la respuesta de la política es: tenemos que generar otro camino de acceso, porque las propias universidades muchas veces no dieron respuestas objetivas a esta demanda que proviene de la sociedad. Tercer elemento, y esto creo que es algo que tiene mucho que ver con el movimiento docente en particular. Si uno ve cuáles son los principales conflictos políticos, institucionales y sociales en el mundo universitario en los últimos 5 años, no pongo 10 porque a mí aparece Chile y aparece otro tipo de dimensión. El origen son los jóvenes docentes. En California, en el cabo de hace 1 año y medio, en California, el principal conflicto social
estuvo encabezado por estudiantes de doctorado y jóvenes docentes que no tenían su carrera consolidada en el sistema universitario californiano, el más importante de Estados Unidos. En Gran Bretaña acaba de suceder lo mismo. Alemania acaba de salir un conflicto masivo asociado también a la precarización del trabajo laboral y a la precarización de los procesos de aprendizaje en las últimas etapas de formación científica de las personas, o sea, a nivel de doctorado. Esto es novedoso. Novedoso. Nosotros extrañamos, varios de nosotros por lo menos, cierto empuje en el movimiento estudiantil. Pero lo novedoso es que la matriz del conflicto que está instalado hoy en muchas partes del mundo es una matriz del conflicto asociado a los cuadros docentes jóvenes. Último comentario. Hay un lujo que no podemos darnos en este contexto. Queremos defender el gobierno, queremos defender la nación de autonomía, queremos defender cierta forma de mirar la vida universitaria del Uruguay. Bueno, lo primero que tiene que hacer nuestra república es no ser el canal a través del cual se estratifica el sistema. Por tanto, ser capaces de dar respuestas objetivas a la demanda de generalización de educación terciaria y superior en todo el país. Si nosotros nos abloqueamos detrás de la excusa de que no hay presupuesto para seguir construyendo alternativas, lo que hacemos es dar espacio a que emerjan alternativas que estratifiquen el sistema y donde emerjan también actores privados, no siempre sin fines de lucro. Segundo elemento, la mejor manera de seguir defendiendo la universidad se apropie de la vida universitaria. Dicho de otra manera, esto es una consigna vieja, pero que para mí tiene una vigencia particular en estos momentos que atravesamos. La mejor manera de defender la universidad es que la sociedad la defienda. Y si la sociedad no la defienda, vamos a quedar encapsulados entre los colectivos universitarios defendiendo lo que el resto de la sociedad no percibe como claro.